Paz de Cristo, hermanos, una vez más llegamos al momento. Dios bendiga a todos que estamos en este día atentos a la palabra de Dios. Dios nos ayude, nos dé discernimiento y sabiduría para recibir todo lo que Dios en este día nos tiene. En este día el Señor nos quiere hablar acerca de la paciencia en la tribulación. Hay tribulación en la tierra ahorita, debemos de tener paciencia. Y nos vamos a dar cuenta por medio de las Escrituras cómo se puede tener esto, tener un pensamiento bien firme en el Señor, lo que Él nos prometió. Good morning, God bless everyone. We're here again to hear the Word of God. And today the Word of God is going to teach us a little bit about patience in times of trouble, in times of tribulation. That the Word through the Scriptures teach us what we need to have close to our hearts so that we can wait in all times, in good times and bad times. There's tribulation now over the land and in our lives because of this virus, this disease that is being spread all over the world, and that the healing of the Lord is what we're waiting for, not man's solution, temporary solution, but that the God of heaven hears us and heals us from all diseases. Today we're going to start in Romans 12, Romanos 12, versículo 9, para honra y gloria del Señor. Dice así su palabra. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Todo tiene un principio para tener buen resultado. Ahí nos recomienda el Señor, en medio de su palabra, que nuestro amor sea sincero, que dejemos todo lo malo a un lado. Dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, preferidos los unos a los otros. Que tengamos un buen sentir por nuestros hermanos, los buenos y los malos, ¿verdad? Porque todos somos de diferentes caracteres y todos tenemos que batallar con nuestras personalidades, con nuestras actitudes, ¿verdad? Y unos no nos caen muy bien, pero de todos modos dice que nos debemos de amar los unos a los otros. Siéntense, mis hermanos, yo les pago por la reverencia de la palabra de Dios. Dice, y en lo que requiere de diligencias, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Ahí está la primera recomendación fuerte. Que seamos sinceros y que tengamos un sentir, ¿verdad? De estar, ¿verdad? Esperando con gozo, tener gozo en nuestra esperanza, lo que estamos esperando del Señor. Dice, con cuanto a honra, preferidos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. No digamos, deje el otro hermano que él haga y que él puede, él sabe, a él le corresponde, sino de que lo que podamos hacer nosotros de nuestra parte, sea de hecho o de palabra, que lo hagamos con toda perseverancia, con toda diligencia, no perezosos. No, pues yo no sé, yo no. Dijo el Señor que si yo fuera el más torpe, no tengo dónde errarle, no perderme, sino que Él es el que nos va guiando, ¿verdad? En toda cosa, ¿verdad? Dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, ¿verdad? Nadie quiere tener trabajo más del que está en su casa, pero hay hermanos que tienen este sentir tan fuerte en sus corazones, que viene un hermano y le abren la puerta luego y le dice, pásale hermano, ahora se va a quedar con nosotros, no va a ir a los lugares donde tiene que pagar uno, ¿verdad? ¿Cómo se llaman esos? Los hoteles, sino que va a quedarse en mi casa, ¿verdad? Y ese es algo muy especial. Yo lo he visto en mis hermanos que no se detienen, ¿verdad? Dice, gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Ayer hablamos de la oración, ¿verdad? De lo que era necesario, de no olvidarnos de los unos de los otros, de pedir los unos por los otros, para que estemos fuertes en el Señor.
Aunque no estemos juntos, no es porque la separación nos quite, ¿verdad?, el sentir de Cristo, sino que más nos esforcemos. Miren a Pablo, él no podía ya estar con ninguno de sus hermanos, pero todavía libremente él les escribía y les exhortaba y les hablaba, y todavía tenía ese sentir y pensamiento de que a ver cuándo iba a tener un viaje próspero, de mandar a uno de sus hermanos con sus negocios, de mandarles la carta. En una ocasión ahí en los Colosenses le dice, y después que se lea esta carta aquí con estos hermanos, que la lean aquellos hermanos, de saber todo para que todos estuvieran bien enseñados y bien atentos a la necesidad de los santos. No, pues el hermano está allá, pues Dios lo bendiga. Pues no me dice nada de allá. No, estar atentos. Dice a Pablo, todos mis negocios los sabrán por medio de este hermano que va a ir a ustedes, ¿verdad? Y los suyos también cuando él regrese. Pues para eso eran los que estaban allí con él, haciendo un esfuerzo más de lo necesario de ellos estar. Pues ellos podían quedarse ahí con Pablo y estar, pues aquí estamos recibiendo de él palabra y enseñanza y dirección, pero ellos también tenían que hacer su parte, sentían, como ayer oíamos de Epafras, aquel hermano que oraba fervientemente por todos los hermanos de Colosas, de que todo el mundo estaba divulgándose, que la fe que ellos tenían en el conocimiento del Evangelio, sirviendo a Cristo. Y él oraba por ellos, que guardaran esa firmeza, que no se perdiera de ellos. Gloria a Dios, aleluya. Romans 12:9 says in this manner, let love be without dissimulation. Abhor that which is evil, cleave to that which is good. Be kindly affectionate one to another with brotherly love, in honor, preferring one and another. Everything has a start. First of all, your love has to be sincere when you start dealing with the church and with each other and everyone that you come in contact with. And so it says, let it be without any reservations. Let it be pure. Let it be clean. Let it be holy. And then prefer one another. We have to look for each other, take care of each other in all things, in the things that are needed, and in prayer, most of all, in requesting help in times of trouble for each and every one of us, everywhere we are. No matter where it's far, whether we know him or not know him, petitions are made known to us from different places and from different sources that we cannot ignore him and just say, well, he's a non-believer, he's not a member of my church. No, with all diligence, with sincerity, with a purpose in God, that we want everyone to be healed, everyone to be saved, everyone to know the mystery of this gospel. And it says, not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord, rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing instant in prayer. Always be praying one for another. Always have your brother's case before the presence of the Lord. Always be ready to work and not be comfortable in your couch at home and say, well, let the other brother do it. I am not good at this. I'm not good at that. There's nothing that you cannot do with God's help. All you have to do is ask the Lord to help you to do it. It's just a visit. I was telling people yesterday that the most blessing that I got when I was recovering from my disease was someone that came through my door to visit me. My heart and my spirit and my being was healed. I felt joy.
I could smile in time of all that pain and all that affliction. It brought joy to my life. It brought me healing. It brought something that no doctor or no medicine could give me. The love of Jesus through the children that he has selected to be brothers and sisters to one another. Don't think, well, I can't do anything. Look for it. Work for it. Put it to work in your life. Make it so, because God will help you along the way. Let's go to Job. Let's look at a servant who had a lot of trouble. Vamos allá a Job a ver un siervo de Dios que era bueno, justo, que el enemigo le llamó la atención al Señor por esto, ¿verdad? Porque él era justo. Se presentó Job chapter 9. En el capítulo 9 de Job, después de que el diablo se presentó entre los hijos de Dios y le preguntó a Dios, ¿qué andas haciendo? Y le dijo, pues ando rodeado todo el mundo, ¿verdad? Y entonces el Señor se sintió orgulloso y le presentó a Job, más considerado mi siervo Job, que Job cómo me sirve y cómo atiende todo lo mío. Y el diablo le contradijo y le dijo, pues si le tienes todo, por eso, pues cómo no te va a servir. Por eso es el cuidado que debemos de tener, que es por la pura misericordia de Dios que tenemos lo que tenemos en abundancia, no que lo merecemos, en abundancia por los que hacen la voluntad de Dios. Él se siente bien, nos atiende bien, porque todas partes del mundo está padeciendo siempre la necesidad, la hambre, la sed, pero aquí hay abundancia de todos, aunque nos cobren caro, pero de todos modos no nos falta, aleluya. Entonces aquí en el capítulo 9, en el versículo 13, dice su palabra, Dios no volverá atrás su ira, y debajo de él se abaten los que ayudan a los soberbios. Todos pensamos que nos movemos y hacemos nuestros trabajos y nuestras obras buenas y malas separados de la vista de nadie, del juicio de nadie, pero todos estamos bajo la mano poderosa de Dios. Él nos está viendo, Él nos trabaja, nos da luchas y pruebas, y en veces desaparecemos de la tierra porque Dios no soporta todo lo que hacemos, ¿verdad? Dice, debajo de los que ayudan a los soberbios se abaten, ¿verdad? Dice, ¿cuánto menos le responderé yo y hablaré con él palabras escogidas? Cuando venimos delante de la presencia de Dios en nuestro trabajo y lucha y prueba, tengamos mucho cuidado qué es lo que le decimos y le pedimos a Dios. No nos quejemos. No hagamos primero el enojo y después digamos, pues Señor, ayúdame, porque estoy luchando. Ayer decía el hermano que cuando se iba cayendo y se lastimó, que le quiso entrar pues un coraje, un disgusto, ¿verdad? Pero se acordó de la palabra de Dios y mejor dio gracias a Dios que no le fue la cosa peor, el trabajo peor, ¿verdad? Tenemos que tener agradecimiento al Señor, ¿verdad? En esta situación, dice, y hablaré con Él con palabras escogidas, con cuidado de decir, ¡ay, Señor! No, Señor, gracias que me libraste de la muerte. Señor, gracias que me ayudaste a no lastimarme más todavía. Señor, que estoy en pie todavía. Dice, aunque fuese yo justo, dice que nadie se puede justificar delante de Dios si Él no nos justifica. A Job el Señor lo justificó. Él tenía contentamiento en él. ¿Qué no dijo? ¿No has contemplado a mi siervo Job? ¿Cómo me sirve? Él tenía gusto de tenerlo a él en su escogido, porque él le atendía bien, dice, y aunque yo fuese justo, no respondería antes
habría de rogar a mi juez? Él es el que nos está mirando y juzgando todo lo que estamos haciendo. No nos lo castiga hoy, pero en el día final vamos a tener que dar cuenta. Entonces, aunque digamos, pues, no, parece que nada me pasó, estoy muy bien. Pero dice que tenemos que acordarnos que hay un día aunque tenemos que morir y aparecer ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que hayamos hecho en este cuerpo, sea bueno o malo, ¿verdad? Y si yo le invocare y él me respondiese, aún no creeré que haya escuchado mi voz. En veces nos llega esa duda, porque él conocía que su Dios le está escuchando, y nosotros sabemos que él dijo que él estaría con nosotros hasta el fin, pero llega nuestra rebeldía y nuestra desobediencia, y le pedimos al Señor su ayuda, y sabemos que nos está escuchando, pero si nos respondió, no sabemos. Y en veces nos llega esa indecisión de decir, pues, ¿quién sabe si Dios? Y decimos todavía, ¿quién sabe si Dios me está escuchando? ¿Por qué? No es porque no oye y no ve. Él está viendo y oyendo todas las cosas, nomás que, pues, muchas de nuestras acciones no son de agrado delante de Dios. Entonces, por ello, decimos así como dijo el Job, en esta ocasión, no creeré que me haya respondido, ¿verdad? Que me haya escuchado. Y si yo le invocare y él me respondiese, aún no creeré que haya escuchado mi voz. Pues no sabemos por qué. Fíjese, él, estando en su casa, disfrutando de todo el bienestar de Dios, de estar con mucha abundancia de ganancia y de riquezas, aún en su casa, teniendo sus hijos y su hija, que disfrutaban de todo el bienestar y la bendición de Dios, que le haya el Señor destruido todo. Allí en el primer capítulo de Job, allí en el versículo 19, no terminé el inglés acá, ¿verdad? In the book of Job, verse 9, verse 13, it says in this manner, and if God will not withdraw his anger, the proud helpers do stoop under him. How much less shall I answer him and choose out my words to reason with him? All those who help the wrongdoers suffer under the hand of the Lord. All those that make him angry, all things don't work well for them. All who disobey him and do things out of his will, we have trouble. We have to struggle, and we have to suffer some of the things that he rebukes us with, troubles and infirmities, and not seeing the light clearly so that we can walk straight with him. It says, and then how much less, and I shall answer him and choose my words to reason with him. We have to be careful when we come before the Lord and say, not say the first thing that's in our mind and our heart out of anger and trouble, but to be thankful and to understand that he is Lord over all. He is the all powerful, mighty God that is taking care of us, and that we have to understand who we're coming before. And it says, and whom though I were righteous, or though I were righteous, yet I would not answer, but I would make supplications with my judge. We can't judge things before God and say, well, you did this, you took all my family, you took all my riches. I would make supplications. Lord, all things are in your hand. All my life is in your hand. Do your will. Help me along the way. Don't see the trouble, but look for the purpose. God has a purpose in all things. He's trying to rebuke the devil for he thinks he tricked him into putting Job in trouble.
he's going to prove to him that he's a just and holy man, to hold himself fast under the protection of his God. And he says, where did I stop? 16. If I had called and he had answered me, yet I would not believe that he had hearkened unto my voice. Sometimes the trouble is so heavy and we can't see the straight road for all the thistles and all the rocks that are in the way, that we have trouble understanding that even though we're there having to deal with all of the life's complications, that the Lord's hand is there helping us along the way. And we may say, well, I don't think the Lord listens to me. Well, if you listen to the Lord, first of all, you would know that he would be listening to you. All those that hearken to him, he will also get close to them. All those who depart from him, he will also depart from him. You have your own answer. Even his wife, 2nd chapter of Job, had that same attitude that we sometimes have, that she said, and then said his wife unto him, dost thou still retain thy integrity? Why not? It's the same God. 2nd chapter of Job, it says in this matter, verse 9, and said his wife unto him, dost thou still retain thy integrity? Bless thy God and die, or curse him, whichever Bible you have. And it says, but he said unto her, thou hast spake as one of the foolish women, one of the foolish women speaketh. What shall we receive the good at the hand of God, and shall we not receive the evil? In all this did not Job sin with his lips. And this is the trouble that we have. Sometimes we say so many things out of order that we tend to offend God with trying to justify ourselves and not letting God do his work in all our trouble. She saw him there in all that affliction and his illness and his body decaying, and he said, why do you hold still your integrity? Do what's necessary and die. It is not up to us to say when. The Lord has the number of days. He has our days of life. He has our day for us to depart from this earth. También en el capítulo 2, la esposa de Job, ¿verdad? También habló como una fatua, dijo el apóstol, dijo, porque dijo, entonces le dijo su mujer, aunque aún retienes tu integridad, bendice a tu Dios y muérete. Otras Biblias las dicen, maldice. Él dice, pero dice, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué recibiremos de Dios? El bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Y ese es el problema que tenemos nosotros los cristianos, porque antes de recordar que Él es el Dios Todopoderoso que nos está ayudando, nos quejamos con palabras torpes, es decir, de nuestro corazón, el enojo y el sentimiento que tenemos, si no hablamos de la benignidad y el amor carísimo y la misericordia grande que Dios tiene para con nosotros, y de su palabra que dijo que Él estaría con nosotros hasta el fin. Juan, the book of John, the Gospel of John. John, verse 11, 35. El capítulo 11 de Juan, en el versículo 35, dice así. Este es cuando le acaban de dar la noticia de que Lázaro murió, y va y dura un tiempecito para que todo esto acontezca, y llega ante la presencia de sus hermanas y todo el pueblo que estaba allí haciéndole luto al hermano de ellas. Entonces Jesús dice que viendo todo eso lloró. Dice, Jesús lloró, y dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba.
Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía abrir los ojos al ciego? ¿No podría que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? ¿Qué hablamos de nuestras palabras de hablar antes de tiempo, verdad? De no entender. Estos ya están como injuriándole al Señor que Él es falto, que no puede, que no llega. Él tiene un propósito en todas las cosas. Él llegó a tiempo allí porque Él iba a manifestar lo que Él había prometido, que los que creyeran en Él, aunque estuvieran muertos, iban a tener vida. Y le hizo la pregunta a Marta, ¿verdad? ¿No te dije que si creías verías la gloria de Dios? ¿No crees que tu hermano va a resucitar? Y dijo, sí, Señor, yo sé que mi hermano resucitará en el día postrero, porque en el día de la resurrección. Y él le contestó, yo soy la resurrección y la vida, en que en mí crean que esté muerto, vivirá, ¿verdad? Entonces le dijo, y algunos dijeron, ¿no podía que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Y Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva que tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús, quiten la piedra. Y Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, jede ya, porque es de 4 días. Y Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si creyeres verías la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo digo por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atado de las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo, desátenle y déjenle ir. Tenemos que creer en lo que Él nos ha dicho, que cuando Él venga no vamos a tener vida eterna. Y en veces nos es duro separarnos de nuestros seres queridos, pero nosotros sabemos que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dice su palabra. Los que llegaron al fin todavía sin pasar mucho trabajo fuerte ni la muerte, han salido victoriosos, esperando la promesa, llevando en sus corazones la promesa que un día van a estar en la presencia del Señor. Los que estamos en pie todavía estamos luchando y batallando con todo, esperando tener la victoria igualmente como ellos. Los que quedamos, batallamos, seguimos luchando porque nos es difícil. El dolor, el sentimiento, el amor que tenemos para nuestros seres queridos y nuestros hermanos en Cristo, batallamos, pero en aquel día todo va a ser gozo, porque el Señor dice que enjugará la lágrima de todos los ojos de ellos. The Gospel of John, verse 35 says, and Jesus wept. And this is where Lazarus, his friend, has passed away, and he took his time to get there so that certain things, his purpose would be fulfilled, that certain things would occur. And when he came there, he wept. And then he said, and then he saw the Jews. Behold, then said one of the Jews, behold how he loved him. And some of them said, could not this man, which opened the eyes of the blind, have caused that even this man should not have died? And Jesus therefore again groaned in himself. And he cometh to the grave, and it was a cave, and a stone laid upon it. He heard those words. He understands all. Then we doubt, and then we don't take care of the things that we don't understand. We judge them, and we say, couldn't this man,
couldn't God have prevented me from going? The purpose of God has to be fulfilled, whether we can stand it or endure it. It has to be done. And so they're here judging him and saying, well, he's a little slack because he didn't come on time to save him. That's not what he is trying to do here. And so in the 36, and Jesus therefore again groaned in himself and cometh to the grave, and it was a cave, and a stone was laid upon it. And Jesus said, take ye away the stone. And Martha, the sister of him that was dead, said unto him, Lord, by this time he stinketh, for he hath been dead 4 days. And Jesus said unto her, said I not unto thee, that if thou wouldest believe, thou shouldest see the glory of God? Then they took away the stone from the place where the dead was laid, and Jesus lifted up his eyes and said, Father, I thank thee that thou hast heard me, and I knew that thou hast heard me always, but because of the people which stand by, I said it, that they may believe that thou hast sent me. And when he thus had spoken, he cried with a loud voice, Lazarus, come forth. And he that was dead came forth, bound his hands and foot with grave clothes, and his face was bound about with a napkin. And Jesus said unto them, loosen him and let him go. It is hard for people to understand that there's a Heavenly Father that is hearing our prayers and that understands what we need at the time that we ask, even though we don't know what we're asking for. The Lord knew exactly what was going on, that his Father always, well, he sent him, he knew he was listening to him in all petitions, and he gave him a victory over all things. He healed the blind and the lame and the leper and the one that was dumb and deaf. All kinds of spirits he took out. And he said always, the words that I speak are not mine, but what the Father has given me. And all works that I do are not mine, but the Father who has sent me. He does these works. And so he says it so that, why? So that they can believe that he was sent from God. No one had ever lifted up anyone dead. Only Jesus can raise the dead. Isaías. Isaías 53. Isaiah chapter 53. Verse 3. He's talking about the prophecy of the coming of the Lord and who he was and what his purpose was. And it starts in verse 3 of chapter 53. It says, en vamos a decir, en el capítulo 53, en el versículo 3, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores experimentados en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados,
el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El trabajo del Señor, el propósito de Dios, malentendido, sufrido, castigado, olvidado, viéndolo allá en aquella cruz, y pues Dios lo castigó por andar haciendo tales cosas. Pero todos no pudieron ignorar la presencia de aquel que le había enviado, porque en aquel día que lo pusieron en aquel madero, aquel día se oscureció, siendo de día, tarde todavía, hubo unas tinieblas sobre la tierra, se estremeció la tierra y tembló y echó 500 de los muertos de sus sepulcros y vivieron y se levantaron para dar testimonio que Él es la resurrección. Como le dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida, el que esté muerto, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces aquí está describiendo el Señor de que no le estimamos, que fue el menospreciado, herido y de Dios y abatido, y dice, mas por la herida, por el herido fuimos nosotros, mas el herido fue por nosotros nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por eso estamos en este día en pie con salud y con la esperanza de tener un alivio todavía más sublime, más mejor que de la que podamos obtener aquí en la tierra, porque en aquel día vamos a ser transformados a la semejanza de Dios y estaremos con Él. Y dice que el mismo Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Isaiah chapter 53 verse 3 is describing the prophecy of the Savior, Jesus, that was to come from his people and to be the Savior of his people. And he says from verse 3, and he is despised and rejected of men. No one wanted to hear him. A man of sorrows, acquainted with grief, and we hid as it were our faces from him. He was despised and esteemed him not. Surely he hath borne our griefs and carried our sorrows, yet we did esteem him stricken and smitten of God and afflicted. But he was wounded for our transgressions, and he was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. And this is why today we stand in this health, in this newness of life, because he gave his life to pay for the price of all our transgressions, all our sins, so that we can have a newness of life. And yet all men turned his back on him. In that day everybody yelled, crucify him, even his own people. They did not want to believe or accept that he was sent from God. And that's why we read a little while ago that he tried to make them understand that when he was going to restore life in Lazarus, that they would believe that he was sent from God. And so all these things that he had to suffer, he took on our infirmities, and yet he suffered trouble like we did, persecution and being stricken and being struck in stripes on his back, and being crowned with a crown of thorns on his forehead, and yet being passed with a lance through his side. All this he suffered so that we could be healed, so that we can have salvation in his name, in the name of the Lord Jesus Christ. And yet, still to this day, the whole world does not believe that he was sent. And this is the condemnation that is against the world, that we do not believe in the only begotten Son of God. He sent him. And he said when he descended the Holy Spirit upon him, this is my Son in whom I am well pleased. Listen to him, hear him. And no one does to this day.
And so we plead for mercy and his tender love, that many more will come to his feet and to the number that he is going to fulfill in the kingdom of heaven. Hebrews chapter 12. Hebreos capítulo 12, versículo 5. Dice la palabra de Dios: y habéis ya oído la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os tratará como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. El Señor nos trae trabajo, le trajo mucho trabajo a Job, nos trae trabajo en nuestra vida para disciplinarnos, para que aprendamos a obedecer, para que estemos atentos a su voz. Recuerdo la única vez que yo recibí fuerte disciplina de mi padre, porque todos nos desviamos y le desobedecimos ese día, que no nos fuéramos de la casa y nos salimos, y a todos nos castigó y nos dio castigo. Ese día yo le prometí a mi padre que no le iba a desobedecer jamás. Y casi todo lo que intenté, pues falto, sí, en muchas cosas, pero siempre estaba atento a lo que él me decía para no desobedecerle. Y cuando le desobedecía, allí estaba él presente para recordarme. Me le iba y cuando llegaba al lugar donde iba a estar, ahí estaba él en la puerta. ¿Y qué anda haciendo aquí, hijo? Váyase para su casa. Así, como hijo, y no como alguien que no tiene padre, ¿verdad? De ser llamado bastardo, teniendo un padre que no tenga cuidado de nosotros. Así es la disciplina de este día. Los científicos y los que estudian el carácter del hombre dicen: no, pues a los niños no se les dice nada porque así pueden desarrollarse libremente su entendimiento. Si lo que son bastardos sin disciplina, que haciendo su propio pensamiento, nadie les está enseñando lo correcto de cómo debes de comportarse entre la gente, entre la sociedad, entre personas de honor, personas de grande estima. A todos maldicen, a todos los tratan igual, porque no tienen entendimiento, no son enseñados a lo que es correcto delante de Dios. Hebrews chapter 12, verse 5. And ye have not forgotten the exhortation which spaketh unto you as unto a child, or unto children. My son, despite not thou the chastising of the Lord, nor faint when thou art rebuked of him. For whom the Lord loveth, he chastiseth, and scourges everyone whom he receiveth. If ye endure chastising, God dealeth with you as sons. For what son is he whom the Father chastiseth not? But if ye be without chastisement, whereof all are partakers, then are ye bastards and not sons. It's a harsh word to hear, that someone is like without having a father, that no one disciplines, that no one. This is what the purpose of discipline is, for us to be attentive, to us to know what we can do and not do, to obey and to be
there when we hear the words of the Father to give us direction, to give us the do's and not do's in our life. We're not born with everything programmed in us, the right and wrong. We have to learn, and by learning, we sometimes practice in error, and we have to be corrected. As a young boy, me and my brothers disobeyed my father, and he told us in the morning, do not leave the house. And we took it because he went to work. He's not going to come back until the afternoon. And we left, and when we came, he worked only half a day. We returned in the afternoon, and he disciplined all of us. He chastised all of us. And I was the last one, and when I got to his presence, I said, Father, in my begging for mercy, I will never disobey you ever again. And even though we committed a lot of errors, I tried to hearken and listen to what he told me every day, so that I would not come into the wrath of the Lord, of my father, and to be corrected. He continued to give me instruction and direction, but in peace, and not in chastisement, because that hurts a little bit more. Although the words tend to give us a little more pain, it's an easier way to be attentive and to learn. Colosenses. En el primer capítulo, the first book of Colossians, or first chapter of Colossians, verse 9. En el Colosenses capítulo 1, versículo 9 dice, por lo cual también nosotros, una vez ya lo tienen, no quiero adelantarme mucho. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Dice su palabra en el 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ahí está todo. Por eso debemos de orar los unos por los otros. Cuando oímos, ya se bautizó el hermano tal fulano, oramos al Señor, Señor, guíalo, toma su vida, dale dirección, enséñale. Y nosotros hacemos nuestra parte. Le tenemos que dar también dirección. Por eso queremos esto, para que no nos esté castigando el Señor, no nos esté dando duro con la vara que Él tiene en su mano. Dice, porque desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros, de pedir que seas llenos del conocimiento de su voluntad. Esto también tenemos que aprender, que las cosas que nosotros hacemos no todas son conforme a la voluntad de Dios. Tal vez es un sentir de nuestro, y en toda sabiduría es como lo hacemos bien, y la inteligencia espiritual, que Dios nos esté hablando siempre a nuestra vida. Eso no está bien. Esto se hace de esta manera, hazlo así, llévalo a cabo por acá, ¿verdad? Entonces dice, para que andéis como es digno del Señor. Él no quiere desobedientes, faltos. Él quiere que estemos atentos, firmes, considerando siempre, todo el tiempo, su palabra, ¿verdad? Su palabra, para que nuestras acciones sean guardadas en Él, sean guardadas y hechas en Él, ¿verdad? Dice, ¿dónde terminé? ¿En dónde? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, y llevando fruto en toda buena obra. Que cuando hagamos algo, tenga un resultado bueno.
de algo, de recibir al hermano, de atenderle su necesidad, de orar por él, de platicar con él, visitarle a él, todo esto que le agrada al Señor, ¿verdad? Que lo hagamos, ¿verdad? Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, para que podamos estar, ¿verdad?, con gozo, ese gozo del Señor, que sea el que nos ayude en todo trabajo, en toda buena obra, en todo fruto que queremos desarrollar en el Señor. Verse 9, Colossians chapter 1, verse 9 says, "For this cause we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you, and to desire that ye might be filled with the knowledge of his will, in all wisdom and spiritual understanding, that ye might walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work, and increasing in the knowledge of God, strengthening with all might, according to the according to his glorious power, unto all patience and long suffering and joyfulness." That no matter what comes along, we have patience to wait on God. He's the one that's going to direct our way. He's the one that's going to help us, that we should wait to be instructed and directed and formed into a Christian that is going to be doing the things that are pleasing to God and not going against the will of God. That we should understand what is His purpose in our life, that we can put it and have fruitfulness in our works. Anything that we do, let it be a word of encouragement to someone, a visit, hospitality where you take someone in, or attending to the needs of a brother or anyone that you come in contact with, that you see that there is a need, that you do it with joy and you do it with understanding, and that you do it with purpose to serve God, that someone should know that there is a loving God that takes care of all of us, especially those who believe. And we're going to finish in John, or back to the Gospel of John. En el capítulo 16, the 16th chapter of the Gospel of John. Verse 31. En el 31, en el capítulo 16 del Evangelio según San Juan, dice así: y Jesús les respondió, ahora creéis. La gente los discípulos que estaban con él dijeron, ahora ya no nos estás hablando con analogía, ¿cómo se dice? Allegories, ¿cómo se dice en español? Bueno, les está hablando claro las cosas, y le dicen al Señor, ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesita nadie de preguntarte, porque por esto creemos que has salido de Dios. Porque hasta ese momento no entendían lo que Él les estaba tratando de aclarar por las historias que les contaba del sembrador y de analogías que les contaba acerca de diferentes cosas. Entonces decía, ¿por qué nos hablas a ellos
en parábolas y no se los declaras, ¿verdad? Porque dice, a vosotros es concedido entender, pero a ellos no, ¿verdad? Para esas parábolas que el Señor les hablaba, ahora les estaba hablando claramente. Dice, ahora sí entendemos y sabemos que saliste de Dios y no tenemos que a ti decirte nada ni preguntarte nada, porque todo lo sabes, ¿verdad? Dice, porque dice, he aquí la hora. Dice, y Jesús le respondió, he aquí, ahora creéis, ¿verdad? Dice, he aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Y estas cosas os habló para que en estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendráis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Y ahora sí ya les declaró, ya llegó mi hora, ya vienen por mí, ya van a ser ustedes, van a huir de mi presencia, porque van a ver el malestar que viene el castigo, vienen aquellos malhechores a prenderme, y entonces van a dejarme solo, ¿verdad? Pero dice, no estoy solo, porque el Padre está conmigo, ¿verdad? Y luego dice, y estas cosas, el 17:1 dice, y estas cosas habló Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le distes, a todos los que me distes. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces se encomienda en las manos del Señor, del Padre. Cuando nosotros nos levantamos en la hora de amarga, debemos de encomendarnos en las manos de Jesucristo, el Dios verdadero, para que todo lo que venga lo podamos vencer, porque Él ya venció. Dijo, en el mundo tendréis aflicción, confiad, porque yo he vencido al mundo. Y entonces les declara y les dice que ya viene su hora. Dice, pero esta es la vida eterna, que crean, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, ¿verdad? Porque decíamos antes que ese es el más grande pecado que el mundo tiene sobre él, y esta es la condenación, dice la palabra de Dios ahí en mismo Juan, dice, porque no creyeron en el unigénito Hijo de Dios. Y nosotros sí, y nosotros tenemos que tener la paciencia de Job, tenemos que tener la firmeza de Job, de contestar, ¿cómo no vamos a recibir lo malo si te recibimos todos los días el bien de Dios? Tenemos más días de bienestar que de malestar. Todo nos va bien creyendo en Cristo y sirviéndole al Señor. Pero cuando el enemigo traiga lucha, prueba contra nosotros, dice que debemos de estar revestidos con esa protección para resistir todos los dardos del enemigo que nos tire con ese propósito de hacernos morir. Pero dice que Él ha vencido, nosotros también vamos a vencer si confiamos en su palabra, ¿verdad? The Gospel of John, chapter 16, verse 31. And Jesus answered them, Do ye now believe? And behold, the hour cometh. Oh, let me go a little bit higher. Let's start at 30. It says, And now we are sure that thou knowest all things,
and needest not that any man should ask thee. By this we believe that thou camest from God. Because before, the Lord Jesus spoke to the multitudes and the people in parables. And not even his disciples understood. And at times they would ask him, explain to us, what do you mean by this? And then they asked him, why do you speak to them in parables, and to us do you declare all things? And the Lord answered them, because for you it is destined that you should know all things, that you should understand all things, but to them not so much. And so at this point, the hour of the Lord has come. They're going to take him and crucify him, and he's clearly speaking to them with understanding, and they receive understanding from the Holy Spirit of God, and they say, now we understand. Now we know that you come from God. Now we know that no one teaches you, no one has to ask you anything. You know all things. And so that's what he's saying now. And now we are sure that thou knowest all things, and needest not that any man should ask thee. By this we believe that thou camest from God. And Jesus answered them, Do ye now believe? He asked them again. That's doubting whether they did or not, but they're sure now. They're sure of what they believe now. And behold, the hour cometh, yea, is now come, that ye shall be scattered, and every man to his own, and shall leave me alone. And yet I am not alone, because the Father is with me. And these things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulations, but be of good cheer. I have overcome the world. And this is the promise, that if he has been victorious over all things in the world, he's going to help us the same way as the Father helped him to be victorious over all things in this world. And 17:1 says, and these words spake Jesus, and lifted up his eyes to heaven, and said, Father, the hour is come. Glorify thy Son, that thy Son may also glorify thee, as thou hast given him power over all flesh, that he should give eternal life as to as many as thou hast given him. And this is eternal life, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent. That's the whole purpose, that everyone believe in Jesus and the Father, the Heavenly Father, who sent himself in that carnal flesh and the molding of our own existence, so that he could have the same experiences, but without sin, victorious over all things. And he said, be of good cheer. I was victorious over all these things. You're going to be scattered, but I'm going to be with you. And that day when they crucified him, the day turned dark, the earth trembled and gave up the dead, and 500 raised to be testimony unto the testifying of the power of eternal life that God had over all flesh. He gave him power to heal blind, the dumb, and the leper, and the crooked make straight, and drive all kinds of spirits out of everyone. And he gave him the victory over death. I have been victorious over all. And so this is the promise that God has given us. This is what holds us, not to scatter and run everyone to its own way and in their own trouble. Oh, the Lord, oh, I'm this and that. Wait patiently. Think of Job. Shall we receive the good from God and not the bad? Because in this life, we're blessed if we are with Jesus. We get many benefits and many things go well for us every day. It is only when the enemy brings trouble, it's only when we err from the way, that we have affliction. And that's
That's very minimal. We should be patient. Patient unto life, unto Jesus, who promised that he would be here as the comforter, to be with us till the end of time. God bless everyone. Dios bendiga a todos en esta tarde. Esas son mis palabras. Oren por mí, sigan orando, que el Señor nos siga ayudando para poder seguir trayendo los mensajes. Pray for me that the Lord gives me strength and direction, that we can maybe continually bringing the gospel of Jesus and life eternal and salvation. God bless.